que nos presenta el señor Pedro Rodríguez Plata y nos hablará de las nuevas bobinas de RM altamente flexibles, tecnología Adaptive Image Receive. Cuando quieras, Pedro. Buenos días a todos. Bien, el primero a decir es que no solamente son bobinas, es tecnología disruptiva y ahora les intentaré explicar por qué. Dice por ahí una definición que tecnología disruptiva es cualquier tecnología o innovación que deje obsoleta lo anterior. Ese es el propósito de esta palabra. Es decir, estamos ante algo que nos va a cambiar el modo de trabajar en resonancia. Aquí vemos un ejemplo muy gráfico. ¿Cómo nos ha cambiado el teléfono móvil la vida? Pues no creo que sea tan radical como esto, pero esa tecnología, este tipo de bobinas y lo que ellas han traído consigo es un nuevo paradigma y una nueva forma de trabajo en resonancia. Aquí he hecho un pequeño resumen de los inventos más significativos en los últimos años, en los últimos 30 y muchos años que lleva la resonancia de 1,5 trabajando, y seguramente los más significativos en azul tienen como último exponente las Aircoils, aparecidas 2019, que se están desarrollando y se están implementando ya en la vida real y veremos a ver lo que nos significan. Pero para entender todo esto, empecemos por el principio. Y el principio es cómo conseguimos la imagen. Vamos a comparar resonancia con la tecnología de rayos X tradicional. Rayos X es una técnica muy conocida. Lo que estamos haciendo es, entre comillas, una sombra del tejido del paciente según un detector y directamente tenemos la imagen. En resonancia es algo más complejo, ya sabemos. Comenzamos con dos elementos, uno que transmite y otro que recibe sobre el sujeto. Codificamos y sacamos una serie de datos que van a requerir de un procesado para obtener la imagen. Esos elementos de origen son las antenas o la famosa y manida palabra bobina que tanto empleamos en resonancia. Esas antenas son el primer elemento que están en la cercanía inmediata del paciente y son los responsables de obtener como origen primigenio la señal con la que vamos a trabajar. Si esa bobina tiene un buen resultado, la cadena posterior podrá llevarnos a un buen puerto. Si su trabajo no es bueno, todo lo que hagamos después va a ser subóptimo claramente. Así que vamos a fijarnos en ese aspecto que son las antenas. De bobinas en el mundo tradicional, normal, de cada día tenemos a montones, igual no nos damos ni cuenta. Cualquier antena de un teléfono, de la radio, en fin, de lo que vemos en los tejados, eso es una antena. Esa alarma que va pegada en algunos elementos, por ejemplo, libros en la última página, eso es una antena. Lo que nos detecta si el coche ha llegado o no a la barrera, eso es una espira, una bobina, una antena. Estamos en el mismo concepto. Las nuestras de resonancia son estas de aquí abajo. Y ahora intentaremos ver de qué tipos tenemos y qué significado o qué sentido interno tienen y qué significa para ello. Hay dos tipos principales, las de cuadratura arriba, que son las bobinas con aspecto cilíndrico. Vemos aquí una imagen muy antigua del primer prototipo de una máquina de 1,5 de hace la tira de años, 40 casi. Aquí vemos una foto real de un túnel, de una bobina de body y de una bobina de cabeza cilíndrica tradicional. Ambas son bobinas en cuadratura. Su radiación o su zona de captación es esférica. Por tanto, trabajar con ellas va a significar tener volumetría. Abajo vemos una bobina lineal, una espira, un loop, como queramos, todo es el mismo significado. Aquí vemos una implementación muy antigua y aquí una más reciente, una real, de un equipo real y de diferentes formas y maneras, pero siempre es el mismo concepto, ¿vale? Estas antenas lineales, estas antenas con aspecto, pues ya veis, de piruleta casi, tienen una zona de captación proporcional a su diámetro. Por tanto, su dimensión va a condicionar su penetración en cuanto a la capacidad de escuchar señal que venga del cuerpo del paciente. Si volvemos a ver las de cuadratura, son muy buenas para transmitir, porque provocan una excitación esférica, volumétrica. Si vemos las lineales,
para transmitir no sirven, no tienen buenas condiciones, pero van a resultar medianamente buenas para recibir. Vale, pero ¿y si vamos a recibir con ellas, qué hacemos? ¿Solo ponemos una? ¿Y de qué tamaño? Si estiramos ese tamaño, ¿la zona me sigue sirviendo? Lamentablemente no, porque nos va a quedar un hueco en el centro. La zona de buena captación está en torno al conductor. Así que hubo que pensar en su momento cuál de las siguientes aproximaciones geométricas variadas e imaginativas nos servían para cubrir una zona mayor del cuerpo del paciente. El resultado fueron las Phase Array Coils, ese concepto ya antiguo que todos manejamos, y ahí comenzaron a aparecer bobinas de múltiples elementos, bien sea en un solo plano, como es este ejemplo, o bien sea en dos planos por arriba y por debajo del paciente, como es esta bobina tradicional, que es la que llamamos torsopa, Torso Phase Array. Así que el resultado de la pregunta es, ¿solo una bobina? No, múltiples elementos. Querremos trabajar con múltiples elementos y querremos entrelazarlos entre sí, como aquí se ve y se nota que están unos sobrepuestos con el otro, pero cuidado, porque ese solapamiento no puede ser excesivo. En ese día de desarrollo vemos aquí unas fotos de un prototipo de hace ya unos cuantos años en que estamos buscando cubrir una zona anatómica generosa por la parte anterior y posterior del paciente, con muchos elementos que se van a sobreponer uno sobre otro hasta cierto punto, porque hacerlo más es peligroso en esta tecnología, y que vamos a querer ser más o menos adaptativos al cuerpo del paciente. Fijémonos aquí esta voluntaria delgadita, bien, perfecto. Si su cuerpo fuese con otra forma, esta bobina no nos adaptaría y tendremos ligeros o serios problemas. O sea, su ergonomía y confort no son buenos. Si buscamos bobinas cuya ergonomía y confort sí sean buenos, vamos a buscar bobinas flexibles. La más antigua es la de un solo elemento, muy pobre. 4 elementos nos van a cubrir más anatomía, 16 elementos nos van a cubrir todavía más anatomía, pero no es suficiente. Son muy ergonómicas, pero su geometría es corta y sus elementos son pequeños. Por tanto, ¿qué hacer? Es aquí donde aparece la tecnología AirCoil. Si uno coge unas tijeras y abre una bobina Phase Array de las de toda la vida y la despechuga, lo que va a ver es que interiormente esta bobina está compuesta, en este ejemplo, de 4 elementos con una electrónica de servidumbre no despreciable y con un solapamiento entre los elementos adecuado, pero no más del aceptable. Ahora veremos por qué. Sin embargo, si uno abre una bobina de tecnología AirCoil, vemos que los elementos son realmente ligeros, livianos, ultra flexibles, ligerísimos y con una electrónica muy pequeña. Por tanto, estamos miniaturizando, aligerando tremendamente y dando una flexibilidad tremenda. Pero hay algo más. El solapamiento que permite la tecnología Air frente al solapamiento de bobinas que permite la tecnología tradicional es distinto. Cuando aquí me acerco, la señal cae. Cuando me acerco mucho, la señal se destruye. Lo vamos a ver ahora. Mientras que en las mismas condiciones, esta tecnología, con un solapamiento muy grande, la señal aguanta. Y he aquí la cuestión. Esto nos va a permitir poner más bobinas por unidad de superficie y ponerlas de diámetro mayor, porque el solapamiento que van a permitir entre ellas es mucho mayor. Por tanto, aquí tenemos la razón técnica del por qué estas bobinas tienen más señal, mayor penetración y mayor densidad de elementos en unidad de superficie. Este es el kit de la cuestión. La flexibilidad es un efecto agradabilísimo para el paciente y para el operador, pero si no fuesen buenas, sería solamente un efecto simpático. Es que además de ser flexibles, tienen buena captación. De aquí surge la primera bobina Air, que es una bobina anterior, que es capaz de encajar en su interior 30 elementos de señal, 30 espiras, y cubrir 65 centímetros del cuerpo del paciente. Con la gran fortuna, con el efecto colateral tremendamente simpático y agradable de que es así de flexible. Esa primera bobina que yo puedo guardar en un cajón doblada como si fuera un trapo de cocina, una mantita preciadísima, ¿vale? Además, como tiene gran cantidad de elementos, nos va a poder permitir hacer imagen en paralelo con esas técnicas de aceleración que dependen siempre del número de elementos que tiene la bobina en su interior, superiores a las tecnologías tradicionales. Por tanto, comenzamos a apreciar aquí los efectos técnicamente potentes de las bobinas. A la izquierda tenemos el efecto agradable para el paciente y el operador. A la derecha comenzamos a atisbar sus ventajas técnicas. 65 centímetros de cobertura,
grandes zonas geométricas, grandes zonas anatómicas a cubrir sin posicionar al paciente ni la bobina de nuevo. La capacidad de enrollarnos a una anatomía, porque los elementos no se molestan entre sí cuando se solapan. Por tanto, aunque la doble sobre sí misma, un elemento que va a tocar con el de la otra punta, no se molestan. Interesantísimo también. La capacidad de colocar a los pacientes en posiciones antes incómodas, difíciles, por tanto, prácticamente en la práctica imposibles. No podíamos colocar a un paciente en esta postura de cúbito lateral. Ahora podemos trabajar de esta forma. Si esa bobina anterior, primera, es de gran cobertura, quizá nos interese acercarnos a geometrías, a anatomías inferiores para tener un efecto más de zoom, más de lupa, más de quiero hacer un hombro, quiero hacer un cardio. Aparecen las bobinas multipropósito mediana y grande, con una disposición de 21 elementos, de 20 elementos. Pensemos que estas bobinas estarán colocadas superiormente al paciente o en una zona concreta. Si las colocamos en una zona concreta, como estos ejemplos de una rodilla, lo podemos enrollar, no hay problema. Es la mejor forma de que la técnica se amolde al paciente, es este codo con tecnología tradicional de difícil solución. Vemos aquí a la derecha cómo se pueden enrollar hasta 3 centímetros. En un diámetro de 3 centímetros no habrá molestia, no habrá problema, no habrá dificultad técnica ni física de la disposición de la bobina. Vemos aquí cómo hacer un hombro en una postura, a ver, no tan frecuente, pero difícil también para tecnologías tradicionales, para bobinas rígidas tradicionales. O cómo hacer unas caderas o un cardio. En la parte posterior está la camilla. La camilla tiene elementos en su bobina de tablero. Por tanto, esta bobina de sus 20 o 21 elementos está trabajando simultáneamente y coordinadamente con la bobina que hay debajo. Interesante. O vemos aquí un ejemplo de cómo podríamos acercarnos a un paciente de urgencias, entubado, claustrofóbico, para hacer un neuro. ¿Por qué? Porque aunque la parte superior no esté cubierta, la penetración que tienen los elementos de la bobina es superior a la conocida tradicional y me van a permitir llegar a captar la señal del centro de esta cabeza sin problema, de modo que yo pueda hacer una imagen volumétrica sin defectos de cobertura en la parte superior. Se pueden combinar entre sí. Pensemos que aquí habrá 3 bobinas, 2 anteriores, la de la camilla por debajo, y estarán trabajando de forma simultánea. Pensemos la cantidad de elementos que estamos metiendo aquí. 21, aquí habrá 30 y debajo tendremos del orden de más de 40. Estos elementos deben ser seleccionados de forma inteligente. Veremos a continuación cómo funciona eso. Si alguien piensa que estas bobinas son delicadas, puñetitas, se me romperán enseguida, hemos sometido a esta tecnología a pruebas tipo IKEA, cerremos y abramos el cajón 200.000 veces hasta ver si resiste. Este es el caso. Vamos a fastidiarlas, vamos a darles tralla, a ver qué pasa con ellas, y están a prueba de este tipo de pruebas militares, que se suele llamar pruebas de resistencia y dureza. Es más, en esos momentos que vivimos de tener que desinfectar la máquina después de cada paciente para evitar contagios, la capacidad de ser limpiadas es muy superior, es mucho más fácil de limpiar estas bobinas que una tecnología tradicional con articulaciones o recovecos. Es evidente, aquí pasar un trapito y estamos. Si seguimos en la idea de desarrollar antenas con esa tecnología, lo que se nos ocurre es tener una buenísima bobina de cabeza, ¿cómo no?, en resonancia. No me gustará que sea una bobina de cabeza que caiga sobre la cara del paciente, eso sin duda. Me gustará que la estructura sea rígida para adaptarnos a la naturaleza del órgano, de la cabeza, pero que interiormente estas bobinas esta antena esté dotada con esas bobinas Aircoil, y así es el caso. Interiormente los elementos azules están constituyendo esta antena, que de hecho son 2, es la parte superior y la parte inferior. Es una antena pensada para las máximas prestaciones, incluso tiene la salida para los cables EEG. Por supuesto, cómoda para colocar al paciente con esa cuña, un mejor posicionamiento. Y como digo, está equipada interiormente con elementos Air, 48 elementos para cabeza. Dada ese mayor solapamiento, nos permite mayor concentración y somos capaces de meter 48 elementos de señal
en una antena para hacer solo cráneo. Es una antena que además nos permite un aditamento para separar ligeramente los dos antenas que configuran esta bobina, para adaptarnos al mayor número de pacientes posibles. No porque sea una cabeza grande nos vamos a dejar de adaptar. Vemos aquí una postura de la antena colocada ya para trabajar. Y es una antena que igualmente se puede trabajar de forma coordinada con otros elementos. Aquí vemos 1, 2, 3 y el tablero 4, de forma que aquí tenemos una cantidad de elementos que no siempre es lo mismo que canales, y esta es la polémica, pero vamos a progresar. Aquí hay una gran cantidad de elementos de antena conectados al equipo, de los cuales trabajarán selectivamente y de una selección inteligente unos cuantos para obtener la imagen deseada. Por último, el tablero que está invisible, que está ahí dentro, las antenas no las vemos, pero están presentes y trabajan, puede ser configurado de modo que sean todas bobinas ER. Puede ser, así es. Aquí hemos colocado 60 elementos de bobina a trabajar por debajo del cuerpo del paciente de forma sincronizada, de forma coordinada con el resto de las bobinas. Por tanto, estamos ante un elenco de posibilidades que está comenzando, que se prevé más desarrollos todavía. Algunos por ahí dicen que el desarrollo de antenas rígidas, conocidas, tradicionales, ha parado, ya no tiene sentido, y que el futuro va por esta línea. Sin duda sus prestaciones y características son superiores. Vamos a ver algunos de los razones, más allá de lo maravilloso y flexible que es, que nos ayudan a pensar que esta es una tecnología superior. El efecto del movimiento del cuerpo del paciente sobre la bobina, a la izquierda en vez de tecnología tradicional, nos va a provocar movimiento relativo entre la antena y el cuerpo del paciente. A la derecha, con una bobina tan flexible como esta, se reduce notabilísimamente, de forma que los artefactos van a decaer. La capacidad de adaptarnos a geometrías largas, a anatomías no siempre fáciles. Una rodilla lo es, pero igual un brazo en una extensión larga ya no lo es. Con estas bobinas es muy fácil amoldarse. La capacidad de trabajar coordinadamente diferentes bobinas, la parte baja, la parte alta, incluso con la cabeza, nos va a permitir hacer coberturas anatómicas sin límite. Vamos a poder saltar de una bobina a otra, de forma que la anatomía y la imagen no se va a resentir. Y aquí vemos un ejemplo. O nos va a permitir detalle, imagen en detalle, un campo de visión pequeño, de muy alta resolución. Tenemos mucha señal, aunque sea muy interior, y no voy a tener zonas sombreadas por falta de cobertura, porque los elementos de señal penetran a coger la señal desde muy fuera hasta muy adentro. Y aquí incluso vemos otro efecto interesante de cómo una imagen de cuerpo entero, típicamente adquirida en forma de múltiples cortes axiales que deben ser ejecutados de arriba a abajo y que nos va a llevar su tiempo, con esta antena es posible hacerlos en adquisición coronal. Por tanto, menos cortes, por tanto, aceleramos una adquisición que tradicionalmente era un tanto larga y con una calidad de imagen de adquisición como estáis viendo. Por tanto, adquisiciones de difusión de cuerpo entero en plano coronal. Algunos ejemplos de la calidad de imagen de la bobina de cabeza de 48 elementos. Algunos, aquí destaca que el tiempo de adquisición para 60 direcciones es un tiempo razonablemente corto, bastante más práctico. Algunos ejemplos más de la calidad de imagen de una bobina multipropósito, de la pequeña, colocada alrededor de la anatomía, en un codo, anatomía no tan simple de ejecutar. O un ejemplo con la bobina flexible grande, trabajando coordinadamente con la posterior, por supuesto. Así que este desarrollo de las bobinas Aircoils ha sido premiado por Aon Mini en 2019 como el mejor invento radiológico, no solo de resonancia, sino de todo el mundo de la radiología, por la repercusión que tiene en cuanto a la prestación y por la que vamos a ver ahora, porque ha supuesto rediseñar los equipos de resonancia. Aquí hay un par de fotos robadas que dicen que la gente sigue pensando cómo aprovechar la capacidad de estas antenas, cómo hacer antenas anatómicamente, como esta chaquetilla para hacer seguramente hombro, plexo, cuello, muy bien no sé, o esta en forma de calzón para hacer quizá próstatas, para hacer genitourinario, evidentemente, o cómo esta solución de antenas puede ser ideal para
las soluciones de radioterapia, aproximarse al cuerpo del paciente sin molestarlo, de forma que nos amoldemos a su anatomía, es con esta tecnología como mejor podemos hacer. Bien, veamos, decía, hay que repensar la resonancia desde el principio. Esta señal magnífica que nos aportan las antenas hay que aprovecharla hasta el final. Así que eso ha supuesto rediseñar el flujo de trabajo y por fin la calidad de imagen y la forma de reconstruir que nos ofrecen estas antenas. Veamos un vídeo muy realista de cómo se coloca la antena. El peso es ridículo, la sensación de ahogo, de agobio que tiene el paciente por tener la antena sobre su cuerpo es prácticamente inexistente. Os lo digo porque yo mismo lo he probado y, en fin, colocar la bobina sobre el cuerpo es lo mismo que colocarte la mantita para que el aire del tubo no te moleste. Es similar, las condiciones de peso son inapreciables. La cantidad de elementos, he dicho antes varias veces, que tengo conectados sobre máquina me va a precisar escoger los elementos que trabajan de forma inteligente. Así que aquí detrás hay el AirTouch. Es una tecnología capaz de detectar dónde voy a trabajar, qué órgano voy a adquirir, imaginemos hígado, y cuáles de los elementos que están por arriba y por abajo del paciente deben ser activados para coger su señal y de ella reconstruir. Esto nos reduce notablemente el tiempo de colocación y el tiempo de selección, el tiempo de pongámonos a trabajar en este paciente. También se han desarrollado algoritmos inteligentes para posicionamiento de cortes. Aquí vemos un ejemplo con Neuro, cómo este tipo de algoritmos de Deep Learning es capaz de encontrar, de definir dónde está la anatomía y posicionar los cortes de forma automática y liberarnos del error humano. Aquí vemos un ejemplo de un mismo paciente que se coloca 2 veces con 2 posturas anatómicas distintas y el equipo posiciona los cortes automáticamente de la misma forma. Es consistente en el tiempo a pesar de que la postura anatómica del paciente no tenga por qué ser la misma. Otro ejemplo en rodilla con este Deep Learning. Deep Learning significa hemos dado 200.000 imágenes a la máquina para aprender cómo es una rodilla, para conocer esas estructuras anatómicas y automáticamente le podemos pedir al equipo ya, hazme un sagital, hazme un coronal y hazme un axial. Casi como el que da órdenes a un robot, podemos esperar el resultado cierto de dónde está el ligamento cruzado anterior y hazme el típico corte, el posterior y dame la típica imagen, dónde está el menisco y dame la típica adquisición. Por tanto, estamos automatizando de una forma muy notable, y esto solo es el principio, el trabajo con los equipos. Para acabar con esta tecnología que supone un repensado de la resonancia, es importante reconstruir esa buenísima señal de la que disponemos de la forma mejor posible. Y en eso consiste el AirRecon. El DL es de Deep Learning de nuevo y estamos buscando el mejor resultado, la mejor imagen. Pensemos cómo se ha trabajado hasta la fecha con los algoritmos de reconstrucción tradicional. Obtenemos los datos, el dato crudo, lo filtramos. En este ejemplo estamos quitando las esquinas del espacio K, no nos aportan apenas información, reduciremos tiempo. A partir de ahí reconstruimos una primera imagen a la cual podemos someter o no a filtros para encontrar bondades, para suavizar, en fin, para buscar contraste. Todo eso nos da como resultado algún tipo de artefactos o imperfecciones de la imagen que hasta la fecha pues damos como mal menor, pero es un mal, al fin y al cabo, estar está, y que nos gustaría poder solventar. Lo que hace el RConDL es del raw data automáticamente y a través de una especie de red neuronal de conocimiento, deep learning, conseguir una imagen óptima, muy superior, vamos a ver ahora, a la reconstruida de formas tradicionales y con un resultado de calidad de imagen muy importante. Comenzaremos a ver alguna comparación. En rojo lo convencional, en azul lo reconstruido con el AirRecon-DL. En una imagen cualquiera vamos a ver en un detalle de un zoom anatómico cuál es la diferencia de imagen entre uno y otro. ¿Aplicable a qué?
Como siempre, podemos jugar entre bajos tiempos, altas calidades o una mezcla de ambos. Si queremos bajos tiempos y vamos a una tecnología convencional, vamos a reducir la adquisición a un solo NEX. Un solo NEX significa una sola pasada de adquisición, sin hacer promedios con una segunda y tercera pasada, lo más corto posible. Con un NEX en una tecnología tradicional, en según qué casos, en este ejemplo, la imagen puede ser demasiado granulada, demasiado pobre en definición. En las mismas condiciones de voxel y de un solo NEX, el R-Condiel es capaz de ofrecernos esta calidad. Nos va a ofrecer una calidad más que correcta a tiempos muy bajos. Por tanto, podemos pensar en productividad, podemos pensar en correr bastante más de lo que hacíamos hasta la fecha con las adquisiciones de resonancia. Aquí vemos al detalle cómo efectivamente la diferencia de calidad es notoria. El otro acercamiento, el otro extremo es, queremos calidades tremendas. Quiero una resolución muy alta y un detalle buenísimo. Tecnología tradicional, en estas condiciones, nos va a pedir, en este ejemplo, 3 NEX, 7 minutos de adquisición. Seguramente incompatible con la vida real diaria. Podemos trabajar en las mismas condiciones de imagen bajando a un solo NEX y con una reducción de 2/3 del tiempo, quedándonos en 2 minutos y pico, que es un tiempo normal, podemos optar a adquirir una calidad así de buena. Por tanto, aquí vemos el otro extremo, entre tiempos muy cortos y calidades aceptables o tiempos normales y calidades altísimas. Esto es lo que nos ofrece el R-Condiel. Así que pasamos del paradigma de vamos a ver cómo trabajamos entre resolución, señal, ruido y tiempo, vamos a ver cómo nos movemos en el tiempo lo reduzco y voy a poder escoger mucho más entre calidad de señal, ruido y resoluciones. Estamos efectivamente reduciendo esa mancha negra que supone la pesadumbre del tiempo en cuanto nos vayamos a calidades altas. Aquí vemos un ejemplo real, esto es de un centro de París, en el que su protocolo A la izquierda, necesitaba una revisión, un tiempo un poco excesivo, bajaron a 2 NEX 1 minuto 28, bueno, vale, más o menos aceptable, y si le ponemos el R-Condiel, la calidad crece tremendamente con el mismo tiempo de adquisición de 1,28. Aquí estamos jugando a un intermedio, es tiempos cortos y calidades muy buenas. Bien, estamos acabando. Estos son solo 4 ejemplos ilustrativos variados de qué calidad de imagen podemos estar aspirando a tener con el R-Con. Aquí vemos una cobertura larga con bobina anterior array genérica, seguramente 2 bobinas de anterior array, y como si buscamos un zoom en un campo de visión reducido, tenemos el detalle. Pensemos que hay muchas bobinas trabajando anteriormente y muy solapadas entre sí. Aquí vemos una cobertura de cuerpo entero, evidentemente con 2 bobinas era anterior. Y aquí vemos los tiempos de adquisición que son muy bajos, con resoluciones muy altas. Es un compendio entre buena calidad y tiempos asequibles para hacer una adquisición típicamente larga. Aquí vemos algún ejemplo más de llegar a anatomías no tan fáciles con tecnología tradicional, en una cobertura variada, plexo, brazo, casi cuerpo. Aquí vemos un ejemplo más de una imagen de muy alta calidad de pelvis femenina. Aquí vemos que este tipo de técnicas se aplican a cualquier zona anatómica, a cualquier estudio, y el ejemplo de una perfusión de cardio donde siempre vamos apurados de señal con muy poco tiempo es un ejemplo paradigmático de cómo poca señal, poco tiempo, lo mejor posible es reconstruir con el R-Con. Y aquí vemos un ejemplo de muy alta resolución. Esto es dedos, estamos hablando, si comparamos en el centro mismas prestaciones de adquisición, fijémonos que estamos hablando de micras de resolución, como la calidad de la derecha del R-Con en azul salta a la vista frente a la tecnología convencional. Así que acabamos ya, tomamos un poco de aire del de verdad y hacemos un repaso de en qué consiste esta tecnología, que estamos en su inicio y que pensamos que es rupturista por todo lo que habéis visto, disruptiva.
Partimos de un elemento de antena flexible y con buenísimas capacidades técnicas para trabajar de forma solapada con muchos más colegas a su lado, sin molestarse, que nos permite generar antenas flexibles, ligeras y livianas, y con esa buena captación, y cómo esa idea original se contagia a otras antenas, como la rígida de cabeza con 48 elementos para hacer solo cráneo, las multipropósitos, la antena incrustada en el tablero y que forma parte de cualquier estudio base por la parte posterior, y cómo esto nos ha llevado a reformatear los flujos de trabajo con selección automática de elementos y con nuevas formas de reconstrucción que nos ofrecen una calidad de imagen nunca antes vista. Así que con esto acabo y love is in the air. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Felicidades por una sesión muy didáctica. Gracias. Por aquellos profesionales que se dedican a resonancia y también por aquellos que la verdad que no nos dedicamos. Hemos aprendido muchas cosas. Hay algunas preguntas. Salva te voy a trasladar la primera. Y básicamente pregunta que has hablado de las ventajas de estas bobinas respecto a las antenas convencionales, pero se pregunta si se ha descrito algún inconveniente. Estoy pensando, no recuerdo. No recuerdo ningún inconveniente. La verdad es que no. Yo mismo ya he dicho antes, estuve probando estas bobinas como voluntario. Solo se me ocurre pensar que la ventilación, cuando estás dentro del túnel y eres paciente, no es capaz de atravesar la antena, pero vamos, eso es lo mismo que pasa con cualquier otra antena. Por lo demás, no lo hay. Es decir, es más ligera, es más cómoda, no es nada pesada, tiene mejor señal, te va a ofrecer como paciente la opción de estar menos tiempo en el túnel porque el estudio va a poder ser más rápido y al final van a sacar mejor diagnóstico los profesionales, por tanto, el radiólogo. No la hay. Tiene otra pregunta, Salva, si hay bobinas específicas para hacer biopsia de mama por RM con esta tecnología. No todavía. Por lo que me haya llegado a mí, todavía no. Estoy convencido de que están en desarrollo. Ya sabemos todos cómo este mundo del desarrollo tecnológico y de la competencia pues tiene sus secretillos. Hasta el momento no hay noticias de antena de mama, pero estoy convencido de que lo habrá. Se me ocurre pensar que igual que en la bobina de cabeza la estructura es rígida para que obviamente no caiga sobre la cara, en el tema de mama es posible que se esté desarrollando una antena pues, en la misma posición que la actual, rígida, aceptando a la paciente encima y con la mama obviamente colgando, para que esté dotada interiormente de antenas ER, se me ocurre. Hay otra pregunta de Salva. Los pacientes pediátricos de 1 a 6 años colaboran menos. ¿Cuál es la experiencia de estas bobinas con pacientes pediátricos de esta edad? Pues tenemos imágenes, la verdad es que no he puesto la referencia de todas ellas, pero hay muchas más del Queen Silvia de Suecia, y la referencia que tenemos es que los estudios se acortan, por tanto el paciente que no aguanta lo tiene más fácil, digamos que es más fácil acabar el estudio en buenas condiciones de una forma rápida, y por otro lado el posicionamiento para cubrir a un paciente en una postura no natural, no tan fija como estamos pensando como un decúbito prono, nos facilita también. Es decir, tiempos más cortos y posicionamientos más flexibles para pacientes más exigentes como los pediátricos. Sí. El doctor Kai Vilanova pregunta si en la columna también deben seleccionarse, activarse por sectores en cada segmento de la columna, o se activan todas las bobinas en conjunto. Se activan de forma automática. Una vez coloquemos el paciente, la antena, nos dispongamos a lanzar el estudio, anatómicamente colocaremos los cortes o el volumen de adquisición y el equipo seleccionará de forma automática cuáles son los elementos de la bobina posterior y de la bobina anterior, eventualmente, si es que la colocamos, que necesitas activar
para sacar buena señal de esa zona anatómica. Por tanto, sí se seleccionan y se hace de forma automática. Parece que no hay ninguna pregunta más. Por mi parte, esto se puede, o sea, estas antenas se puede utilizar los equipos RM ya existentes o No. Para trabajar con semejante tecnología necesitas que el hardware y el software que sacan provecho de ello estén a la altura, digamos, sean compatibles técnicamente. Se están implementando en los equipos más nuevos y, claro, requieren de toda una cadena de adquisición y de un trabajo del software diferente y novedoso. Vale. Bueno, pues doy paso al doctor Pedraza para que haga las valoraciones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu excelente presentación. Nos has enseñado una tecnología disruptiva, nos has explicado que estas antenas pesan menos, son más flexibles, la calidad es excelente y sobre todo nos has explicado que se añade a la inteligencia artificial Deep Learning, lo cual permite automatizar o recortar tiempo o aumentar calidad. Por lo tanto, yo creo que nos estás enseñando claramente una mejora enorme como el paradigma que tenemos ahora y tenemos que ver todavía cosas mejores. Muchas gracias, Pedro. Nada, a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Adiós.